Hola a todos, buenas tardes a los que nos siguen en España y en los países de Europa. Buenos días a todos aquellos que nos seguís desde América. Muchas gracias a todos los que van a participar en esta webinar sobre las tensiones que no son nuevas, algunas de ellas ya se han resuelto, pero las tensiones que está generando la transposición de la Directiva 2019/790 sobre el mercado único digital, que fue aprobada, como saben ustedes, el 17 de abril del año 2019 y que probablemente en toda la historia de la Unión Europea no se recuerda una norma promulgada bajo tanta tensión y tanta presión, lo cual hace idea de la importancia de esta materia y de su trascendencia para el desarrollo presente y futuro de la economía, la cultura, la formación y el desarrollo tecnológico en Europa en este caso, pero creo que en otras regiones del planeta tenemos una situación muy similar. Yo quiero agradecer en nombre de la Universidad Complutense de Madrid y especialmente a la Escuela de Práctica Jurídica la posibilidad de desarrollar este evento, y también quería anunciarles que no podía estar ausente de la universidad de un debate tan trascendente como el que vamos a desarrollar en el día de hoy sobre la materia que vamos a desarrollar el debate, dado que su importancia es vital no solo en el terreno jurídico, sino, como he dicho, en otras disciplinas, en otros ámbitos, ¿no? Por todo ello, también os quiero informar que a partir del día 23 de febrero la Universidad Complutense quiere apostar por una formación actualizada y práctica en esta materia, y vamos a ofertar un diplomado de alta especialización en materia de derecho de autor. Esa información, entrando en la página web, pues lo podéis obtener y bueno, será un placer poder recibiros. Es un diplomado que va a ir dirigido a profesionales, como supongo que sois los que estáis siguiendo este evento, y que tiene una vocación eminentemente práctica y de rabiosa actualidad. Dicho lo cual, yo quería hacer nada, en 2 minutos, una breve contextualización de la materia que vamos a debatir hoy. No se trata, como he advertido a algunos de los ponentes, de reproducir un debate político de la cuestión, eso ya tiene otro ámbito y otros espacios, sino, al contrario, buscar las distintas perspectivas desde el punto de vista jurídico y técnico y, si fuera posible, alumbrar soluciones a los problemas que plantea la transposición de esta directiva al derecho interno en España, para buscar lo que realmente pretende la directiva, que es hallar una protección adecuada de los derechos de autores y artistas y productores, es decir, todos aquellos que generan contenido protegido por el derecho de autor, pues buscar un marco regulatorio que permita el desarrollo de esta actividad en línea. Y, por tanto, quiero dejar dicho de antemano que las opiniones que se viertan aquí, pues aunque defienden distintos intereses, tienen esa vocación de buscar una solución lo más técnica y lo más objetiva posible a estos planteamientos. Sobre todo porque esta directiva ya, como he anticipado, tuvo un debate tan tenso e intenso y donde se generó mucha desinformación en torno a ella, y yo creo que es bueno pues separar ese tipo de informaciones, ese tipo de análisis, e irnos hacia análisis más objetivos y técnicos, que es lo que se pretende con ello. Dicho lo cual, siempre que ha habido un avance tecnológico, ha habido un efecto en el derecho de autor, incluso en su propio resurgimiento desde que se inventó la imprenta, pero que las tensiones entre los intereses de unos y de otros siempre han existido. En el siglo XIX eran las tensiones entre autores y editores de libros y de partituras en aquel entonces, y en el siglo XX pues eran todos los anteriores frente a las utilizaciones masivas que se empezaban a hacer en radio, luego en televisión o a través de salas de cine, etcétera. Es decir, esta situación siempre se ha dado. Lo que ocurre es que en las últimas 3 décadas, en la Unión Europea, se han promulgado una quincena de directivas sobre esta materia, lo que hace razón, hace idea de la importancia de esta materia y de su complejidad a su vez. Fundamentalmente, a partir de la directiva de 2001 sobre la sociedad de la información, pues ya estos debates, estas tensiones, como las denomino, surgen, muchas de ellas se han ido superando,
y otras todavía pues tienen obstáculos para poderlo poner en marcha y poder dar soluciones equilibradas, porque nosotros estamos convencidos que una solución legislativa sin equilibrios y sin realismo, apoyada en la realidad de las prácticas contractuales y del desenvolvimiento de los derechos en el mercado, si una solución realista y justa, pues esta industria y estos sectores pues, no pueden dinamizarse, no pueden crecer adecuadamente. Dicho lo cual, esta webinar se va a dividir en 3 partes. Una primera parte de unos 30 minutos donde van a intervenir los ponentes invitados. Una segunda parte donde habrá un coloquio, un debate entre ellos para intentar contrastar los aspectos más destacados. Y luego, finalmente, la última media hora se dedicará a recoger las preguntas que formuléis los que estéis siguiendo el evento y las trataremos de resolver. No todos los ponentes van a poder quedarse a esta última fase, ni Paolo Lanteri ni Juan Zafra pueden quedarse por distintos motivos, entonces, bueno, intentaremos resolver las preguntas del resto como se pueda, ¿no? Bueno, dicho lo cual, en primer lugar voy a conceder la palabra a Antonio Fernández, no sin antes advertir que aunque la directiva, como sabemos, tiene 3 títulos sustantivos, tiene 5 en total, de los cuales 3 son sustantivos, el 2 y el tercero queda un poquito marginado probablemente en este debate porque no afecta directamente a la materia que nosotros queremos, sí que la afecta indirectamente, pero no tan directamente como el título 4 de la directiva, que de pleno pues afecta al mercado de los derechos de autor. Dicho lo cual, pediría a los ponentes que se ajusten en la medida de lo posible a los tiempos que hemos marcado y al título, digamos, que estamos intentando diseccionar, que es el título 4 de la directiva. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra a Antonio Fernández, que es el presidente de ADEPI, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual. Tienes la palabra, Antonio. Bueno, pues muchas gracias, Abel. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela Práctica Jurídica de la Universidad Complutense que me haya invitado a participar en este acto y dar también las gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de Internet de forma online. Casi todos los compañeros de debate y el moderador son profesionales del ámbito jurídico con gran trayectoria y experiencia, por lo que quiero aprovechar esta primera intervención para poner en contexto desde un enfoque socioeconómico y político el debate que vamos a mantener, precisamente porque mi rama de especialidad no es el derecho. Para empezar, aunque no es necesario extenderse demasiado, sí que quería poner algunos números de lo que representa la cultura en Europa en estos momentos. El último estudio sobre el sector, elaborado por Ernst & Young a petición de GESAC y publicado hace escasamente 15 días, detalla que las industrias culturales y creativas han generado en la Unión Europea un volumen de negocio en 2020 de 444.000 millones de euros. Esto lo comparamos con el 2019, que fueron 643.000 millones de euros, arroja un saldo negativo en este último ejercicio de 200.000 millones de actividad económica menos. Esto hace una buena idea del debacle que ha supuesto para la cultura la maldita pandemia que nos ha tocado vivir. Ciertamente, la crisis sanitaria ha sido dramática, ya que la cultura ha perdido alrededor del 31% de sus ingresos. Pero, por ejemplo, las artes escénicas han perdido el 90% de su actividad económica. La música el 76%. Y entre el resto de sectores, el libro, la prensa, el audiovisual han perdido entre el 20 y el 40%. Con este complicado escenario de fondo, el estudio concluye que uno de los principales desafíos para el sector cultural, y cito textualmente, son las desequilibradas relaciones con las plataformas globales y los intermediarios en Internet, que pueden comprometer la viabilidad financiera, el empleo, la innovación y las inversiones en el sector de la cultura. Este es el contexto en el que se va a producir la nueva reforma de la legislación española sobre la materia, que no solo es un sector estratégico y clave para la recuperación económica, sino también es un poderoso motor de la cohesión social y el bienestar de los ciudadanos.
Algo que ya lo sabíamos todos, pero que se ha demostrado de forma muy clara durante los peores momentos del confinamiento. Una de las claves de la recuperación, y cito de nuevo el estudio de Ernst & Young, es promover la diversificación de la oferta cultural de la Unión Europea, asegurando un marco jurídico sólido que permita el desarrollo de la inversión privada en producción y distribución, proporcionando las condiciones necesarias para que la inversión sea rentable para las empresas y garantice ingresos justos para los creadores. Por tanto, con la transposición de la directiva DAMUT, que es lo que hoy vamos a debatir, nos estamos jugando mucho. Porque hacerlo de acuerdo al espíritu de la misma va a depender en gran medida que tengamos una recuperación más acelerada o no. Los precedentes nos obligan a estar muy alerta. La Directiva de Derechos de Autor se aprobó en el Parlamento Europeo después de durísimos debates y con una gran tensión y presiones nunca vistas. Un escenario conflictivo que podría reproducirse en España con la transposición de la directiva, como otra batalla más en esa guerra global que algunas plataformas tecnológicas han decidido emprender para defender con uñas y dientes sus intereses económicos frente a los creadores. Ya hablaremos después, pero dos de los artículos más controvertidos son el artículo 15 y no voy a desarrollarlos ya porque seguro que habrá oportunidad de hacerlo más adelante. Pero me pregunto, ¿cuál es la razón de una oposición tan fiera por parte de las grandes plataformas en relación a estos dos artículos en particular? A mi juicio, no hay duda de que se trata, por todos los medios, de seguir explotando al menor coste posible el contenido que genera el tráfico que generan los usuarios y los inmensos beneficios y opacos beneficios que se producen a través de la publicidad o la venta de datos de los propios usuarios. Para proteger esta injusta ventaja, no persiguen asegurar la disponibilidad de los medios, que ya se sabe. Las grandes plataformas lo que pretenden es mantener su situación de dominio y de la obtención de enormes beneficios a costa del trabajo de miles de creadores europeos a los que no se les paga una remuneración justa a través de un sistema de gestión colectiva de derechos. En mi opinión, no hay que permitir que la opacidad de los contratos individuales afecte negativamente al derecho de los autores, y cuando hablo de autores, entre ellos hablo también a los periodistas, escritores, fotógrafos, etc. Y ellos deben de recibir una remuneración adecuada por la explotación de su trabajo. No hay que pensar que hay una ruptura relacional entre los creadores y los consumidores como alguna vez se nos hace ver. Igualmente no se puede pensar que los creadores estamos de espaldas a la tecnología. Son dos mantras que son absolutamente equivocados. Los ciudadanos europeos son nuestros lectores, son nuestros espectadores, son nuestros fans. La cultura se crea para ellos y el mayor interés de los creadores es que sus obras lleguen a los usuarios. Por tanto, la comunidad creativa apuesta por una normativa que garantice la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos al tiempo que las plataformas extracomunitarias que explotan los contenidos asuman las obligaciones derivadas de operar en el mercado europeo. Para entender la estrategia de Google y de otros, permítanme que les cuente algo sobre Peter Thiel, un emprendedor del Silicon Valley, que quizás no les suene por su nombre, pero que ya les adelanto que es el cofundador del servicio de pagos online PayPal y en la práctica ha sido uno de los diseñadores de la hoja de ruta del Silicon Valley. En los años 80, Peter Thiel era un brillante estudiante en Stanford y compañero de clase de los fundadores de Google. Peter era editor de la revista de la Universidad de Stanford Review y en un editorial escribió los 4 principios para el éxito empresarial. Nada de impuestos, nada de intervención del gobierno, nada de competencia, nada de propiedad intelectual. Me parece que nos suena a todos como un modelo que nos está siendo muy familiar en los últimos años. La idea de que Internet debe estar por encima de las reglas de la sociedad no es algo que surja del desarrollo de la tecnología. Es algo que ya se encontraba en el propio diseño de la estrategia empresarial, en su plan original.
Y los monopolios que han ejercido Facebook, Amazon, Google y otros no son fruto de los mejores acuerdos o ofertas que puedan ofrecer, sino también es un modelo de negocio que ellos persiguen con toda severidad y sostenibilidad. Para conseguir un mercado justo, la competencia y la regulación son las herramientas básicas. Por tanto, tenemos que trabajar en esta dirección. Y por eso nos estamos jugando tanto con la transposición de la directiva. Porque Europa lo tuvo claro cuando la aprobó en su momento. Y tiene que darse ahora la oportunidad de que la transposición de la directiva a nuestro ordenamiento jurídico se dé de acuerdo al espíritu que precisamente promovió esta directiva. Por eso es tan importante tener las cosas claras y la clase política de mirar todo el panorama y ser coherente. Europa ha aprendido que no se puede entregar el control de industrias estratégicas a los oligopolios no europeos. Y en esto hemos aprendido mucho durante la pandemia. Hemos aprendido amargamente que la falta de industrias estratégicas de control europeo nos ha llevado por el mal camino en los meses más difíciles de la pandemia. Y yo me pregunto, ¿es la industria cultural una industria estratégica para Europa? Os dejo en la pregunta abierta para el debate posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pero nada, es que se me ha quedado la cámara un poco enganchada y me oí. Ahora. Hola. Perdón, es que se me había quedado enganchado el sistema. Muchas gracias, Antonio, por tu precisión en el planteamiento. Seguidamente voy a pasar la palabra a Javier Díaz Duarte, que es el jefe de los servicios jurídicos de Cedro, que, como sabéis, es la entidad que administra los derechos de autores y editores, tanto de libros como de prensa, etc. Tienes la palabra, Javier, para exponer tu posición. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Entiendo que sí. Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense por la invitación recibida en Cedro para participar en este debate, en esta mesa redonda. Y muchas gracias, por supuesto, al moderador Abel, bueno, que nos conocemos desde hace muchos años y hemos vivido juntos muchas cosas. Yo voy a empezar, bueno, voy a aprovechar lo que han comentado tanto Abel como Antonio. Es cierto que teníamos y tenemos unas normas europeas de propiedad intelectual cuyos quizá dos pilares fundamentales sean la Directiva del año 2000 de Servicios de la Sociedad de la Información y la Directiva 21/2009 de Derechos de Autor y Derechos Afines en la Sociedad de la Información. ¿Qué ocurre? Que son dos directivas ya antiguas en el sentido de que sus trabajos preliminares comenzaron el siglo pasado, que eso ya empieza a quedar en un pasado bastante remoto, afortunadamente, para los que hemos llegado hasta aquí. Y, sin embargo, la realidad social ha cambiado de una manera notable. Yo creo que está claro que en los últimos años, en los últimos 20 años, han aparecido multitud de modelos de negocio en la red en los que la materia prima, de una u otra manera, directa o indirectamente, son obras y prestaciones protegidas por los derechos de propiedad intelectual. En el fondo, y me van a permitir un símil casi grosero, desde luego de andar por casa, esto es como el panadero y la harina. De la misma manera que un panadero para hacer pan necesita harina, va al mercado, la compra, paga, elabora un producto y lo vende a terceros, y nos lo comemos y está riquísimo, de la misma manera parecería que estos modelos de negocio digitales que utilizan como materia prima los contenidos ajenos, porque si son propios, estamos hablando de contenidos ajenos, deberían acudir a estos titulares o al mercado de derechos, adquirir los derechos y utilizarlos de esta manera. Sin embargo, pues no ha ocurrido. Si no acuden normalmente a ese mercado, no solicitan autorización para utilizar algo que no es suyo y tampoco abonan a estos dueños de esa materia prima que no es suya remuneración o compensación alguna por esta utilización.
Desde mi sector podemos decir que los libros, los periódicos, las revistas son utilizadas por estas empresas tecnológicas de diferentes maneras. Por un lado, directamente, como puede ser, por ejemplo, a través de los agregadores de noticias. En otras ocasiones la utilización no es tan clara ni tan directa, sino que estas empresas lo que ofrecen es instrumentos, plataformas en las que terceros, ustedes, yo mismo, podemos compartir contenidos y compartir contenidos con, pero también sin autorización de los titulares de derechos de los mismos. Es decir, en ese caso de una manera ilegal en la inmensa mayor parte de los casos. Bueno, pues en este supuesto parecería que se aplicaría la norma. He visto que entre los asistentes hay alguna profesora y algún profesor de derecho civil, aparte del propio Abel Martín. Parecería que se aplicaría la clásica romana que nos comentaban en primero de la facultad, de que cuando se caía una teja o un trozo de cornisa sobre la calle y producía algún daño, algún perjuicio, el responsable de esa casa, el propietario de esa casa era responsable de esos daños que había producido la teja o el trozo de cornisa. Pues aquí las plataformas han funcionado con una actitud tendente a eludir cualquier tipo de responsabilidad por los ilícitos que se producían en estos instrumentos que ellos ofrecían. Y eso parece que era algo también que había que retocar. También merece la pena destacar que los negocios en ocasiones no son tan claros, y esto ya lo mencionaba Antonio Fernández, como la mera utilización del contenido, sino que los contenidos, estas plataformas en ocasiones no son sino tubos por los que no corre nada. Y con lo que les interesa es que por ahí corra algo y cuanto más atractivo, mejor. Y lo atractivo son los contenidos. De tal manera que utilizan los contenidos para mejorar y aumentar su tráfico, y a partir de ese tráfico obtienen los datos, que son el petróleo del siglo XXI, como mencionaba Antonio Fernández, y ya teniendo contenidos que te producen tráfico y datos, pues tenemos distintos modelos de negocio que han lanzado a estas empresas, para que vamos a negarlo, a obtener unos rendimientos y unas ganancias espectaculares, porque, tal y como comentaba el propio Antonio, pues el coste de la materia prima en muchos casos ha sido o es tendente a cero. Y además, otra característica de esta situación es que con carácter general, no existen una multitud, una pléyade de empresas que se dediquen a lo mismo y que se hagan la competencia entre ellas, sino que en algunos sectores existe una situación de condominio de una o dos compañías, en algunos casos prácticamente monopolístico. De ahí que la directiva tenga, y yo creo que debe interpretarse siempre con un aire tuitivo, protector de los derechos de propiedad intelectual, porque se parte de una situación, y yo creo que la exposición de motivos en diferentes apartados, incluso los títulos de los propios títulos, como decía, o el nombre de los propios títulos, como decía Abel, es claro, el carácter de la directiva es tuitiva, es protectora de los derechos de propiedad intelectual. Y es que en los últimos 20 años hemos visto cómo autores, editores, pero podríamos decir lo mismo de artistas, de productores, han contemplado atónitos, enfadados, cómo estas empresas multiplicaban sus rendimientos por cifras prácticamente escandalosas, mientras que ellos, que eran los que habían desarrollado el esfuerzo creativo y el esfuerzo de inversión para producir esos contenidos, pues no percibían nada, o veían incluso cómo se estaban utilizando todo ese producto de su talento, de su trabajo y de su inversión sin su autorización. Comentaba el propio Antonio que, unido a la declaración o a la exposición previa de Abel, que la tramitación de la directiva fue tumultuosa, recordamos varias votaciones, cambios de postura, etcétera, y que habían sido dos artículos los que quizá levantaron la mayor controversia, el artículo 15 y el artículo 17. Yo ahora voy a dar unas pinceladas de nuestra opinión, de la opinión de Cedro, sobre el artículo 15. No lo haré tanto sobre el 17, porque el 17 es mucho más horizontal, mucho más pluridisciplinar, mientras que el 15 afecta de una manera mucho más importante a las obras de texto, en este caso a las publicaciones de prensa. Pues bien, ese artículo 15 de la directiva, y que hay que interpretar siempre de acuerdo con los considerandos 54 y siguientes, lo que establece es un derecho, de forma expresa, un derecho conexo
en favor de los editores de prensa frente a cualquier uso digital de sus publicaciones. Es un derecho exclusivo, reconoce los derechos exclusivos de reproducción y puesta a disposición y lo reconoce, eso sí, con un plazo de protección muy breve, de 2 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación. Comentaba antes la función tuitiva de la directiva y comentaba antes la importancia de los considerandos y me van a permitir que lea, y lo he copiado para no equivocarme, cuál es la razón que lleva a la directiva a establecer este derecho conexo en favor de los editores de prensa. Y lo hace, según la propia norma jurídica, porque es esencial para garantizar un periodismo de calidad y el acceso de los ciudadanos a la información. Las editoriales de publicaciones de prensa se enfrentan a problemas a la hora de obtener licencias para la explotación en línea de sus publicaciones por los prestadores de este tipo de servicios, lo que complica la recuperación de sus inversiones. Debe reconocerse y potenciarse la contribución organizativa y financiera de las editoriales a la producción de publicaciones de prensa para asegurar la sostenibilidad del sector y favorecer así la disponibilidad de información fiable. Y así podríamos seguir porque la línea de todos estos considerandos deja bien clara cuál es la intención o cuál era la intención de las autoridades europeas cuando aprobaron esta directiva. Por otra parte, además de ese derecho conexo a los editores de prensa, la directiva reconoce el derecho de los periodistas a percibir una parte adecuada de los ingresos que las editoriales de prensa perciban por este concepto. Y a esto se dedica el considerando 59, el último de los considerandos dedicados a esta materia, y el último párrafo del artículo 15 de la directiva. Nada dice la directiva, absolutamente nada, sobre la forma de gestión de este derecho, que queda en manos de los Estados miembros. Por lo tanto, cabrían todas las formas de gestión, desde la gestión individual hasta la gestión colectiva obligatoria, tanto para autores como para editores. Desde CEDRO consideramos que la gestión colectiva obligatoria unida a la irrenunciabilidad del derecho es la que garantiza que efectivamente se consigan todos y cada uno de esos objetivos, de los directos y de los indirectos que prevé la directiva. En primer lugar, y esto es muy importante, una autorización concedida a cambio del pago de una remuneración y con base en un derecho de propiedad intelectual es un instrumento eficiente, sostenible en el tiempo y con vocación de futuro, puesto que no se depende en esos casos de la voluntad más o menos cambiante de un tercero afectado por la utilización de esos contenidos. Y con este instrumento se consiguen 2 objetivos. Por un lado, se consigue legalizar o regularizar el mercado, es decir, que esas utilizaciones se efectúen siempre de acuerdo con una autorización. Y por otra parte, percibir esa remuneración, ese retorno del que hablaba el considerando de la directiva. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el periódico con carácter general es una obra colectiva, pero en ocasiones no todas las aportaciones que aparecen en esa publicación de prensa pueden tener o pueden estar incluidas en esa obra colectiva. Puede haber en ocasiones aportaciones que haya que licenciar de otra manera. Nótese además que el periódico no es una obra única, sino que cada día tradicionalmente tenemos un número del periódico y a fecha de hoy con las ediciones digitales el contenido del periódico cambia y se altera y se modifica cada X tiempo, cada X horas. De ahí que llevar a cabo una calificación jurídica de todos y cada uno de los contenidos que aparecen en cada una de las ediciones del periódico, de todos y cada uno de los periódicos, de todas y cada una de las cabeceras, resulta un trabajo realmente arduo. Y este tipo de gestión colectiva obligatoria soluciona ese problema. Y soluciona ese problema desde los 2 puntos, tanto desde el punto de vista de los titulares de derechos como desde el punto de vista de los usuarios, que con una única licencia tendrían asegurada la utilización de todo el repertorio europeo, teniendo en cuenta el nivel de protección que ofrece la directiva. Por otra parte, la gestión colectiva obligatoria ofrece transparencia. Antes Abel hablaba de nuevos principios en los contratos. Uno de ellos, que aparece en el artículo 19 de la directiva, es la necesidad de transparencia. Pues bien, la gestión colectiva obligatoria ofrece una transparencia como no ofrece ningún otro sistema de gestión en el que podamos pensar. Porque primero, ofrece una absoluta transparencia en las tarifas. Las tarifas las aprueba la entidad de gestión de acuerdo con una serie de normas y procedimientos que se establecen en la Ley de Propiedad Intelectual y legislación
complementaria y a su vez están sometidas a controles administrativos, se puede acudir a la Comisión de Propiedad Intelectual, las tarifas son públicas, por lo tanto, y transparentes. Son también transparentes los contratos, los modelos de contratos de las entidades de gestión son públicos y son idénticos para cada tipo o para cada usuario del mismo, de tal manera que la transparencia existe también por ahí. Estos dos elementos, a su vez, tienen una doble o ofrecen un doble beneficio no solo para los titulares, sino para los usuarios. Por un lado, evitan problemas de competencia, puesto que todos van a estar sujetos a las mismas tarifas y al mismo contrato, y permiten a aquellas empresas que deseen dedicarse a este tipo de actividad conocer con carácter previo y de antemano qué contrato se les ofrece y qué cantidad deben abonar por este tipo de usos. Y, por último, son transparentes los repartos. Cada titular conoce perfectamente qué cantidad percibe, por qué derechos, por qué obras, etc. Y esta transparencia, como decía, es uno de los objetivos que aparecen en el artículo 19 de la directiva. Y, además, es una exigencia fundamental para que los autores puedan tener clara cuál es su participación ahí, porque recordemos que, como decía antes, el artículo 15, en su último párrafo, dice que tienen derecho a una parte adecuada de lo que perciban los editores por este derecho, no por otros conceptos. Por lo tanto, si no saben tampoco lo que perciben los editores por este derecho, difícilmente podrá llevarse a cabo la participación de los autores. La experiencia europea también, sinceramente, nos lleva a reforzar la idea de que este es el modelo más eficiente. Solo un país europeo ha traspuesto en estos momentos el artículo 15 de la directiva. Ese país es Francia, que aprobó la modificación en julio de 2019 y entró en vigor en el otoño de ese mismo año. Pues bien, decía que entró en vigor en el otoño de ese mismo año, 19, y lo remarco porque en el otoño de ese mismo año también el asunto estaba en manos de las autoridades de competencia. Francia llevó a cabo una transposición muy rápida, muy literal de la directiva, su ley de propiedad intelectual, y en la que no se hace ni una sola mención al modelo de gestión del derecho. Eso ha llevado a que se haya intentado gestionar el derecho de manera individual. Y hoy, pasado un año desde la entrada en vigor de esa norma, no solo ha pasado ya por las autoridades de competencia, sino también por los tribunales. De tal manera que yo creo que Francia tiene un récord a la hora de haber provocado una conflictividad, un conflicto o una litigiosidad al transponer un derecho que aparece en una directiva europea. ¿Cuál es la situación actual en Francia para reforzar nuestra situación o nuestra postura en favor de la gestión colectiva obligatoria y la irrenunciabilidad del derecho? Perdón. En principio, hay un principio de acuerdo, valga la redundancia, suscrito entre una única empresa, Google, y una asociación de editores francesa, que representa a una serie de cabeceras de prensa, fundamentalmente prensa general, prensa política. Ese acuerdo incluye que posteriormente deberán firmarse contratos individuales con los editores que forman parte de esa asociación. Sobre el contenido de ese convenio, pues poco podemos decirle porque el contenido el acuerdo es opaco, existen pactos de confidencialidad y cuando uno pregunta, pues solo no recibe respuesta y tiene que recurrir necesariamente al comunicado de prensa que emitieron esta asociación y esta empresa tecnológica californiana. El resto de los editores, que no son miembros de esa asociación, pues quedan ahí pendientes a la espera de ver qué sucede. El Ministerio de Cultura francés está en estos momentos solicitando más información por ese carácter opaco y carente de transparencia de este tipo de acuerdos y necesita, obviamente, conocer si estos acuerdos o pactos respetan o no la directiva. Otras empresas tecnológicas que están interesadas en ejercer esta misma labor en Francia, pues no tienen muy claro cuál es el marco al que se someten, no sabe qué está pagando la competencia por estos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que también hay un cierto revuelo. Por otra parte, y no es baladí, las asociaciones de autores, de periodistas franceses, están solicitando ya una modificación del marco normativo porque el vigente en Francia no permitiría la gestión de su parte de derecho de una manera eficiente. Y, por si fuera poco, todavía está en vivo el asunto ante las autoridades de competencia francesa. Por lo tanto, yo creo que, como decía antes, este récord de conflicto originado por esta forma de transposición de la directiva sin ninguna sola mención a la gestión del derecho nos lleva a la conclusión de que algo hay que hacer al efecto y por las características que he comentado anteriormente, creemos
que la mejor forma y la forma más eficiente y la única que garantiza que se cumplan todos los objetivos previstos en la directiva, tanto para autores como para la participación de los periodistas, y asegurar la legalidad total de aquellas plataformas o de aquellos servicios de la sociedad de la información que deseen actuar en el marco de la Unión Europea, es la gestión colectiva obligatoria unida a la irrenunciabilidad del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. En resumidas cuentas, la posición de Cedro sería entonces que el artículo 15, en su transposición, contemplara un derecho de remuneración de carácter irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria como garantía de su eficacia. Por otro lado, el siguiente ponente, que representa al Club Abierto de Editores, en anagrama clave, aglutina editores de prensa digital, fundamentalmente, y creo que tiene otra posición ligeramente distinta en el sentido de que va más por el camino de la solución francesa de relegar el asunto a la negociación privada y directa del editor con el operador. Entonces, bueno, quería dar la palabra en este caso a Juan Zafra, que es el secretario general de esta asociación de editores de prensa digital, como digo, que tiene una dilatada y larga experiencia en estas lides. No sé si está conectado correctamente porque tenía problemas, pero le doy la palabra para ver si puede ya comenzar con su intervención, y si no es así, pues daría paso al siguiente ponente. No veo que esté todavía conectado Juan, entonces voy a dar paso al siguiente ponente, que no es otro que Andy Ramos, conocido por todo el sector del derecho de autor, que actualmente se desempeña como cónsul del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología en el despacho, en el estudio de Pérez York Abogados. Y bueno, como sabéis, es un consumado especialista, no obstante su juventud, pero una dilatada experiencia en derecho de autor, en el ámbito de los videojuegos, las tecnologías, etcétera. Y creo que va a ser muy interesante poder vivir su punto de vista al respecto. Por tanto, Andy Ramos, gracias por estar aquí con nosotros y participar en este evento. Tienes la palabra. Bueno, a ver, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a la Escuela de Práctica Jurídica y a todos los compañeros que han sido además profesores, todos los compañeros que hoy compartimos panel, y por lo cual me siento muy honrado. Un poco también por el panel que hay, en el que creo que por los títulos de cada uno las posiciones o las posiciones por lo menos se pueden incluir. En mi caso, lo primero que quiero hacer es una advertencia que al final mi opinión, o lo que voy a decir ahora, es mi propia opinión, que no responde ni la de ningún cliente, ni obviamente ni la del propio despacho, y en la que, bueno, también por la parte más académica o incluso pues como escritor, ¿no? También cuando escribo artículo jurídico, pues un poco, pues mi exposición va a ir en el sentido que intentar defender o justificar una u otra posición, ¿no? Sino analizar la directiva. ¿Sí? Andy, es que se te oye mal. No sé si es un tema de micro o de algo que... A ver, pues déjame ver si... Ahora mejor, ahora mejor. ¿Me escuchas mejor? Igual es por acercarte más o menos, o algo así. Pues no lo sé, pero si me escuchas... Ahora sí, ahora se escucha bien. Sí, sí. Venga, bueno, pues me voy a acercar un poco más y así Vale, me escucháis mejor. Perfecto, así, ¿no, Abel? Venga. Bueno, pues lo que estaba comentando, que al final, pues esta opinión o la opinión que voy a decir ahora es un poco la mía. Yo creo que
ya era hora de actualizar la directiva 2001-29, que sigue siendo de aplicación, y así lo establece específicamente la nueva directiva del 790, la directiva de derecho de autor en el mercado único digital. Pero creo que también tenemos que entender esta directiva, que creo que cumple el don de la idoneidad, es decir, necesitábamos, y además yo creo que se tiene que ver en el contexto de la Unión Europea, que creo que está intentando marcar el ritmo en el entorno digital, ¿no? Lo hemos visto en el ámbito de la protección de datos, con el Reglamento General de Protección de Datos, que favorablemente, y yo soy de los que opino que creo que es un buen reglamento, y además, sobre todo es buen reglamento porque ha marcado el ritmo a nivel internacional con el resto de países fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, California y algún asiático, pues que lo están mirando como un espejo, ¿no? Hemos conseguido, a pesar de que en algunas ocasiones se nos tilda a los europeos como burócratas, pues hemos conseguido marcar el ritmo, ¿no? Yo espero que con estas directivas, y no solamente la directiva de derecho de autor, sino con las dos propuestas de reglamento, la DSA y la DMA, la Digital Service Act, la Digital Market Act, que creo que todas están conectadas, incluso con la propia directiva, por las obligaciones de transparencia, por las obligaciones de neutralidad, pues también no solamente en el ámbito de la protección de datos, sino en el ámbito del derecho de autor, pues tienen que verse, o espero que se vean con ambición, y que Europa lidere una nueva era en la concepción de los derechos de autor y derechos afines, obviamente, dentro del contexto del mercado, del contexto digital, ¿no? Porque para mí mi principal preocupación, y ya desde el punto de vista más profesional, de un despacho de abogados, es que las empresas europeas pierdan competitividad respecto a otras empresas globales, ¿no? Al final, en Internet, aunque sabemos que hay geolocalización y hay geobloqueos, pero estamos hablando o estamos compitiendo en entornos globales, y obviamente en el mundo de los contenidos sabemos muy bien que se pueden restringir esa globalidad y que los contenidos solamente estén disponibles en determinados territorios, pero en cualquier caso, Internet nace con una vocación global. Y ahí las empresas europeas, por una excesiva regulación, una regulación muy rígida, pues a mí mi preocupación es que pierdan competitividad respecto a empresas asiáticas o empresas americanas con una regulación más laxa o con menos restricciones que podemos tener aquí los europeos por un exceso de garantía o un exceso de celo, ¿no? Que en algunas ocasiones, perdóname la expresión, pero nos pasamos de frenada, ¿no? Aquí la exposición de hoy, Abel nos pidió que nos centrásemos sobre todo en el título cuarto, sobre que se titula Medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derecho de autor. Parece ya que el legislador europeo nos está diciendo que hay algo incorrecto, ¿no? Que hay algo erróneo, que hay algo que no está bien, ¿no? Que ya ahí lo podemos discutir, pero que hay algo que no está bien. Y como estamos viendo, los dos principales artículos, los más conflictivos, incluso los más polémicos de toda la directiva, son los del 15 y el 17, pero también hay otros relacionados con las reclamaciones de compensación equitativa asociados a límites a derechos exclusivos que puedan ser compartidos entre cesionarios de unos derechos y los propios beneficiarios de ese originario de ese derecho. Los principios a una remuneración adecuada y proporcionada, que en algunas legislaciones, como en la española, pues ya están establecidos, obligaciones de transparencia hacia artistas, intérpretes y ejecutantes. Al final, pues son todo medidas para intentar equilibrar esta constante balanza, ¿no? Entre los intereses de uno y los intereses de otro. A mí, como decía, mi preocupación ante todas estas nuevas medidas, ante estos todos nuevos mecanismos, es la posible competitividad de las empresas europeas. La directiva establece multitud de obligaciones, principalmente para servicios de la sociedad de la información y también para cesionarios de derechos, respecto de autores y de artistas, intérpretes, ejecutantes, pues que ahora van a tener la obligación que es bueno, es decir, no critico que no haya transparencia, lo que también, o lo que intento transmitir es que esa transparencia
implica unos costes transaccionales, unos costes internos de recursos para poder cumplir con esas obligaciones que no la van a tener otras empresas fuera del marco de la Unión Europea. Igual que el Reglamento General de Protección de Datos, el Digital Market Act y el Digital Service Act tienen una vocación global y aplica incluso a operadores extranjeros, pues aquí también pues, yo creo que es deseable que si estamos dentro de un entorno, si hay alguien que quiera acceder al mercado europeo, que juegue con las mismas reglas que jugamos los europeos, ¿no? Establece nuevos derechos afines, como ha comentado antes Javier, y me tendré un momento en el artículo 15, o mecanismos indefinidos e inexplorados todavía con protocolos que se intentan pues más o menos intuir en el artículo 17, pero que, como también ha comentado Javier, pues está dando lugar a mucho debate, ¿no? Si por hacer y por agotar los 2 minutos que me queda y centrar e ir haciendo ya, animando un poco el debate respecto del artículo 15 y el artículo 17, desde mi punto de vista, creo que es innegable, es decir, no podemos discutir si el artículo 15 es la nueva remuneración que se establece, o perdón, el nuevo derecho que se establece a favor de las autoridades de prensa. Nadie puede discutir que se trate de un derecho de simple información. Es decir, no solamente el artículo 15, sino el propio considerando 55 dice que es un nuevo derecho afín, con lo cual estamos dentro del campo de los derechos exclusivos que se le otorgan, además con una remisión a la Directiva 2001, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, con lo cual es indudable pues, que ese derecho, ya podemos discutir otra cosa, la renunciabilidad o no tal, pero indudablemente es un derecho exclusivo. Podría haber aprobado un derecho de simple remuneración como se recoge en la propia directiva, que hay otros derechos que se van al campo de la simple remuneración, de los derechos de simple remuneración, pero no es el caso y ahí yo no creo que un Estado miembro deba convertir un derecho exclusivo por una cuestión de técnica jurídica. Es decir, no creo que más allá de idoneidad o de oportunidad de mercado o de conveniencia, pero jurídicamente no se puede convertir en un derecho de simple remuneración en un derecho que nace como derecho exclusivo, ¿no? Y por lo tanto, como derecho exclusivo, creo que hay plena disponibilidad del titular de ese derecho y que tampoco cabe una obligatoriedad a la gestión colectiva obligatoria, ¿no? Y aquí, pues un poco como cualquier otro derecho exclusivo, que hay plena disposición, plena transmisión o plena renunciabilidad a ese derecho por parte del titular del mismo. Y además, creo que en este sentido, pues la Comisión ha sido tajante y a una pregunta de Alexander Bodra, del representante checo del Partido Conservador, la Comisión ha recordado que este derecho no es un derecho de gestión colectiva obligatoria, sino que es un derecho exclusivo, ¿no? Ya desde el plano académico, pues hay algunas cosas que a mí no me gustan, ¿no? La palabra uso en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, pues me gusta más la palabra explotación, ¿no? Más que utilizar la palabra uso. Hay algunas cuestiones, pues como los criterios que se utilizan respecto a qué tiene que remunerarse y qué no tiene que remunerarse, si son extractos muy breves, no se tiene que remunerar, el uso de extractos muy breves. Si son a gran escala, pues ya parece que es un uso agregado y eso sí se tiene que remunerar, pero que, bueno, pues supongo que serán las cuestiones que se tienen que transmitir o que se tienen que desarrollar en cada uno de los Estados miembros, ¿no? Yo al final, y creo que lo ha anticipado bien Javier, ¿no? El primer país ha sido Francia, la posición francesa ha sido la de establecer en el artículo 218 de su Código de Propiedad Intelectual, ha sido establecer un derecho exclusivo, como es, creo, pero diciendo que también se permite la gestión colectiva, o que se puede encomendar, mejor dicho, a una entidad de gestión la explotación o establecer un mandato a una entidad de gestión para que gestione ese derecho, lo cual tampoco tiene que decirlo la ley para que eso sea así. Es decir, hoy en día
existen muchas entidades de gestión que gestionan derechos exclusivos por mandato de sus asociados sin que la ley diga que ese derecho exclusivo se puede mandatar a un tercero, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta la polémica que hay, si derecho de gestión colectiva obligatoria o no, pues parece que el legislador francés ha estado por esta opción, que desde luego yo creo que al final, pues que cada uno gestione el derecho como crea conveniente, y si cree que eso tiene que ser a través de una entidad de gestión, pues que así sea, ¿no? Del artículo 17, pues creo que también muchísimas cosas que dar, y no sé si casi dejarlo más adelante para el posterior debate, pero sí, por no coger más tiempo, porque ya me estoy dilatando más de lo adecuado, pues creo que sí es importante que, pues que haya una regulación, o que, dado que al final creo que esto responde a unos conflictos de mercado más que unos conflictos jurídicos, obviamente al final son intereses de mercado. Al final el legislador europeo, en algunos aspectos, con una posición muy intuitiva de los derechos de autor, ha establecido estos nuevos derechos y ha establecido estas nuevas normas, por ejemplo, por el artículo 17, para las plataformas de compartición de contenidos. Una vez que ya tenemos asentados estos derechos, pues creo que no tenemos que tenemos que dejar que el mercado se regule a sí mismo, que los operadores negocien entre sí, que los operadores se autorregulen, y no tratar de, vía legislaciones nacionales, ampliar o delimitar aún más esas nuevas obligaciones que establece la directiva, de manera que haya ahora 27 desarrollos independientes que provoquen que de nuevo se cree un desincentivo para entrar empresas extranjeras o incluso empresas europeas que quieran expandirse a otros Estados miembros, pues que tengan un desincentivo por encontrar desarrollos legislativos independientes muy diferentes en cada uno de los Estados miembros, ¿no? Y yo por eso los mecanismos o el instrumento de la regulación el reglamento, perdón, mejor dicho, me parece mucho más idóneo que una directiva. Tenemos aquí una directiva, pero que intentemos armonizar lo mejor posible en toda la Unión. Nada más. Abel, y perdona por haber cogido un poco más de tiempo. Muchas gracias, Andy. Efectivamente, luego en el debate entraremos más en profundidad en algunos de los aspectos que estáis apuntando todos. Finalmente, no necesita mucha presentación, porque todas las personas que nos dedicamos al derecho de autor, tanto en Europa como en América Latina, conocemos sobradamente a Paolo Lanteri, que es el oficial jurídico de la División de Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMPI, y que desde la perspectiva más del derecho internacional, no tanto europeo, la OMPI pues también está tomando iniciativas para tratar de adaptar el derecho, la norma, a esta nueva realidad digital y de la explotación en línea de los contenidos. No puedo entrar, como es obvio, en el detalle de lo que es una regulación regional, pero sí explicarnos qué iniciativas de trabajo está usando la OMPI para poner también solución a varios de los problemas que están surgiendo en toda la idea global de lo que es la explotación de los contenidos. Con todos ustedes, por tanto, Paolo Lanteri. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Abel, y muchas gracias, por supuesto, a la Universidad Complutense, la Escuela de Prácticas Jurídicas. La verdad, como ya Abel lo mencionó, mi intervención se va a quedar un poco al margen de la faena y del debate más de detalle, digamos, de la directiva y de la norma comunitaria. Voy a compartir unas observaciones de carácter general, en pleno estilo, respetando las tradicionales posturas, digamos, de neutralidad y prudencia de la casa que represento en esta mesa. Sobre todo porque también muchos ya se ha dicho por parte de los expertos que me han precedido. Por supuesto, desde Ginebra observamos con extremo interés el largo y turbulento proceso de negociación de la directiva, así como, sin duda, en el día a día estamos mirando cómo los varios países, España entre otros, están planteando su implementación,
porque como ya se ha mencionado, hay un margen de maniobra importante en esta norma, entonces se ha señalado un riesgo de alcanzar un nivel de armonización mucho más limitado de lo que en su tiempo se podía haber esperado. Y el interés desde la perspectiva multilateral en observar el proceso de negociación de la directiva tiene muchas razones. Hoy en día mencionaré dos obvias, y también, pero también las más relevantes. La primera es que los retos a los cuales esta directiva intenta otorgar una respuesta son compartidos, si no por todos, por muchos otros países afuera del continente europeo. No podemos hablar de una totalidad de países porque claramente hay distintos niveles de desarrollo, pero en 2021, si tomamos en cuenta que la directiva se empezó a discutir hace unos cuantos años, ya son temas de carácter casi global. Y secundariamente, mucho más práctico, los países y en muchos casos los mismos funcionarios que representan esos países que negociaron la directiva son exactamente los mismos que vienen a Ginebra y negocian en un foro multilateral de OMPI como el Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Por lo tanto, es lícito pensar que de una manera o de otra, digamos, el debate que llevaba aparejado la directiva iba o va a tener un cierto impacto, digamos, a nivel de OMPI y sobre todo afuera de las fronteras de la Unión Europea. Este paralelismo, influencia recíproca, digamos, entre las normas comunitarias y las normas multilaterales siempre se ha observado en la historia de la evolución normativa de la materia. Cabe seguramente afuera, digamos, de esta pequeña intervención, pero podemos citar seguramente la Directiva de 2001 y los tratados de Internet, podemos citar la protección del software, entre los ACPIC, el TODA y la Directiva, y muchos otros casos, mientras que en las últimas décadas, 10-15 años, han surgido, bueno, hay áreas del derecho de gran calado, de temas y asuntos de gran calado jurídico que se han regulado a nivel comunitario, pero que no han llegado y quizá nunca llegarán a estar regulados en un contexto multilateral. Los ejemplos no son muchísimos, pero en este contexto creo que tres son importantes recordar a todos. Primeramente, no existe ninguna norma multilateral que regula la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. Secundariamente, no existe ninguna norma multilateral que nos diga cómo regular la gestión colectiva. No hay ni una sola mención en los tratados de OMPI. Y, por ejemplo, derechos conexos, no hay un reconocimiento de derechos conexos más allá de los tradicionales reconocidos en Roma, el TRIEF y Beijing, o sea, artistas e intérpretes ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Hay muchas razones que podríamos debatir, seguramente razones políticas, razones jurídicas, pero hay que observar cómo hoy en día la directiva ha llegado a regular ámbitos que quedan afuera, digamos, de lo que hoy en día está barajado por las normas internacionales. Entonces es difícil adivinar si, primero, en el futuro tendremos un tratado multilateral que cubra algunos de estos asuntos jurídicos, y también yo creo que no es fácil adivinar en qué medida la norma europea va a ser tomada como modelo. Seguramente va a ser tomada en cuenta por muchos países, sin duda, ya va a ser así, pero como nos recordaba Andy, llevamos a la delantera, pero también el hecho que Estados Unidos no reguló en cierto sentido no significa que no tomó una decisión. Hay que tomar en cuenta también que la no regulación de determinados asuntos puede ser la manifestación evidente de una toma de decisión política. O sea que queda por ver. Sin embargo, como siempre, el ejemplo europeo va a sentar un precedente importantísimo. A nivel internacional y multilateral, ya hay
aunque es difícil ver cuál será el impacto a nivel global, hay ya ejemplos de cómo a nivel global estos temas han llegado a tocar la agenda de OMPI. En términos de temas, voy muy brevemente, hay una agenda muy densa de limitaciones y excepciones, como por ejemplo los usos fronterizos en términos de educación, también en términos de minería de textos y de datos, que están en la agenda del Comité Permanente de Derechos de Autor, pero hoy, si hablamos, digamos, de la directiva y del artículo 15 y 17, la propuesta más relevante que tenemos en la agenda del Comité Permanente en la OMPI, que tiene más relación con la directiva, seguramente es la propuesta del análisis de derechos de autor en el entorno digital, presentada en su día, en 2015, por el Grupo de Países de América Latina y el Caribe, ya no la Unión Europea. Entre otros objetivos y otros temas, este documento tiene como objetivo nada más y nada menos, hablamos de 2015, un foro multilateral como OMPI, el análisis, y cito textualmente, el análisis del papel de las empresas que hacen uso en el entorno digital de obras protegidas y su modo de actuación, incluyendo la verificación del nivel de transparencia en los negocios y la cuantía de la remuneración correspondiente a los derechos de autor y derechos conexos recibidos por los distintos titulares. Por lo tanto, los temas que intenta sacar la directiva han llegado seguramente a ser percibidos en otras zonas del mundo y han llegado hasta la agenda de OMPI. En este momento el debate sobre este punto se enfoca en la música, pero ya hay un preacuerdo para seguir los trabajos en el entorno audiovisual y en el sector editorial literario. En términos de tensiones, porque Abel, las tensiones que señalaba inicialmente Abel al introducir el debate, en tema en OMPI, las tensiones, los distintos intereses en juego, siempre han tenido un gran impacto en la labor de la agencia, sobre todo dentro de la gran familia de Naciones Unidas. Es suficiente aquí citar el informe de la relatora especial sobre los derechos culturales y Farida Shahid y de su antecesor Frank LaRue, que señalaban cómo una protección excesiva del derecho de autor iría en contra de distintos derechos humanos, o cómo procesos multilaterales como el Foro de Gobernanza de Internet o el World Summit of Information and Society todavía hoy en día barajan la idea de cómo el derecho de autor podría ser efectivamente una barrera al acceso al contenido, más que la razón por la existencia del contenido mismo. Entonces, el sector tecnológico, las plataformas, las asociaciones de usuarios han tenido una entrada muy preponderante y llevan la batuta en muchos foros que tienen un impacto en las políticas públicas de nuestros países, aunque no sean específicos de derecho de autor. Y la OMPI se ha encontrado como agencia de Naciones Unidas en el medio de esto. Y desde la perspectiva de política pública en los foros multilaterales, esta tentadora promesa de acceso universal a obras culturales, favorecida por Internet, ha venido acompañada justamente por la delicadísima cuestión de política pública que estamos mencionando. O sea, hay un enfrentamiento entre el interés de la sociedad y el creador individual, y sobre todo entre la gratificación a corto plazo del acceso y un proceso a largo plazo de mantener un sistema de incentivos económicos que recompense la creatividad y fomente una cultura dinámica. Pocas cuestiones, creo, en el ámbito de propiedad intelectual, pero en este caso más bien de política cultural, son tan importantes como las que están en juego sobre la mesa de los legisladores hoy en día de los países miembros de la Unión Europea, creo. Y en 2021 no hay que sorprenderse, digamos, si cada vez más gobiernos en todo el mundo están considerando posibles reformas de los derechos de autor, de la materia de derechos de autor, porque esto es un reflejo natural de la importancia económica y social de la materia.
Y como se ha señalado, el legislador hoy en día no tiene una tarea sencilla y no creo que la vaya a tener en el próximo futuro. Ya no solo por la rapidez del desarrollo tecnológico que impone, como Abel lo señalaba, unas normas tras otra y soluciones que sean neutrales. Por los enormes intereses económicos en juego, las normas de derecho de autor ya no son que analizarse de manera aislada, como señalaba muy bien Andy, y la Unión Europea empezó una dirección de política activa a regular, por ejemplo, la protección de datos y muchos otros sectores. Y añado otro factor que ya se señaló a lo largo de todo, que los acalorados debates que vivimos en Europa a lo largo de la negociación de la directiva demuestran que la política en materia de derecho de autor atrae con frecuencia la atención de un público que es mucho más amplio de las partes que estén tradicionalmente interesadas por la materia, ¿no? Como los titulares de derecho, los autores, los productores, los autores y demás titulares de derechos, y los principales usuarios. Podemos meter las bibliotecas, las plataformas. Al margen de esto, también hay un juego político que tiene un impacto seguramente sobre las normas. Esto ya se vio a la hora de negociar los ACTA, SOPA, PIPA, y hay un riesgo enorme hay una tendencia que se ve a nivel global de una dificultad recurrente, a pesar del hecho que esta directiva se aprobó, de adoptar reformas significativas en cuestiones técnicas cuando éstas tengan un impacto políticamente sensible. Yo creo que en este contexto, a pesar de la presión política, la política pública en materia de derecho de autor tiene que ser evidence-based, como dicen los americanos, tienen que estar fundamentadas, tienen que estar basadas en análisis técnicos y jurídicos que están requeridos por la complejidad de la materia en cuestión y que no puedan en absoluto abordarse como un simple debate político, emocional, donde en muchos casos se mezclan las posiciones de las grandes plataformas y los usuarios, que de repente en el ámbito de la propiedad intelectual se encuentran aliados, pero que en otros sectores no lo son. Entonces, estas reformas, además de estar en juego la viabilidad económica de las industrias creativas, en realidad está en juego mucho más, que es el futuro de nuestro conocimiento, del entretenimiento de nuestra sociedad, pero también, en definitiva, de nuestra riqueza y diversidad cultural. Por tanto, yo os deseo todo lo mejor para la implementación, mucho ánimo, porque queda mucho por hacer y estaremos mirando con gran interés la implementación española de la directiva. Y muchas gracias. Voy a seguir con gran interés el debate en detalle. Muchas gracias, Paolo, por tu interesante presentación. Y como pueden ver los oyentes, los televidentes, los problemas no son a nivel regional que a nivel mundial, lógicamente, porque estamos hablando de la explotación en línea de contenidos, que como sabemos es universal, ¿no? Y de ahí vienen gran parte de los problemas. La OMPI está haciendo un esfuerzo denodado en los últimos años, desde el año 96, con los tratados de Internet de la OMPI y sucesivos tratados multilaterales que han ido surgiendo, pero, como siempre decimos, el derecho va por detrás de la realidad, ¿no? Y en este caso la realidad es tan vertiginosa, que es el avance tecnológico, que es muy difícil. Ellos van en un Ferrari y nosotros vamos en una bicicleta todavía, ¿no? Pero bueno, estamos intentando hacer todo lo posible. Yo pienso que de todas las intervenciones y de cara a los que estén siguiendo el evento, que hay varios aspectos que subyacieron ya durante toda la tramitación de la directiva y que subyacen, lógicamente, también en todo el proceso de transposición a cada uno de los distintos ordenamientos jurídicos. Y es que aquí hay una cuestión que es lo que marca la tensión entre los creadores de contenidos y las empresas tecnológicas que los explotan, de alguna manera, directa o indirecta, y es que no debemos perder la perspectiva que la normativa de derecho de autor es tuitiva
y que trata de proteger, de garantizar el incentivo económico, que es en lo que constituye, en lo que consiste el derecho de autor, el incentivo económico a aquel que crea un contenido y que se lo ofrece a los demás, ya sea un autor, un productor, un editor, etcétera. Y que las empresas tecnológicas son las que explotan esos contenidos, pero habrá que equilibrar los intereses en juego, pero no puede ser, entiendo yo, modestamente, que el contenido tenga que ser semigratis, realmente, en tanto que de la explotación de esos contenidos sí que se obtiene un beneficio directo o indirecto, porque todos sabemos que nada hay gratis, ¿no? Hoy día, ni hoy ni nadie. Por tanto, aquellos conceptos o aquellos eslóganes de Internet gratis, etcétera, etcétera, pues claro, extrapolado a todos los elementos que aparecen en la red, pues me parece tal vez bastante injusto desde el punto de vista estrictamente jurídico, porque crear contenidos cuesta mucho esfuerzo, mucho talento, muchos años de preparación y muchos sacrificios. Tal vez por ello, desde mi punto de vista, lo que me preocupa realmente de estos elementos que subyacen detrás de esta directiva y de toda la normativa en materia de derecho de autor es que hay una corriente muy proclive a relegar la solución de estos problemas a la negociación individual, frente a lo que se plantean desde las entidades de gestión, que han demostrado ser eficaces en la gestión de estos derechos, que es la gestión colectiva. Que sea obligatoria, no sea obligatoria. Que el derecho exclusivo, aunque sea un derecho exclusivo, un poco lo planteaba antes Andy Ramos, pero hay ya ejemplos de derechos exclusivos en directivas europeas que son de gestión colectiva obligatoria, como sucede con el derecho exclusivo de transmisión, ¿no? La forma de comunicación al público. Ya la directiva en su momento así lo estableció y así está trasladado a nuestro artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual. En fin, hay aspectos que parecen como inocuos, pero el trasfondo realmente es lo que marca luego el espíritu y la tendencia de los preceptos, tanto de la directiva como de las leyes de derecho de autor. Entonces, yo quisiera abrir ahora un pequeño debate entre los ponentes que puedan participar en él para contrastar un poco algunas opiniones. Si os parece, dado el interés que ha suscitado el artículo 15 y el artículo 17, lo centraría en torno a esos dos preceptos, si bien es cierto que hay otros muchos muy importantes y muy novedosos y muy interesantes. Pero yo creo que ahí es donde está, sobre todo en el 15, donde está enmarcado un poco las diferencias. En este sentido, yo haría a los ponentes una primera gran pregunta, que es genérica, y luego ya entraríamos a los aspectos del artículo 15 y 17, si os parece bien. La pregunta genérica es que si, en vuestra opinión, podemos calificar de sostenible y eficaz el sistema de protección y el sistema de equilibrios que establece esta directiva en general. Equilibrios entre los creadores y las empresas que explotan esos contenidos. Es decir, si realmente es un sistema que puede durar en el tiempo o si nace ya con desequilibrios o relegándolo todo a negociación individual, donde las posiciones no tienen la misma fuerza, obviamente. No me imagino yo negociando como autor con Google directamente, no sé yo que le puedo negociar a Google, ¿no? Entonces, repito la pregunta, si creéis que en términos generales la directiva, dentro de su dificultad, propone un sistema sostenible y eficaz de protección y que pueda durar en el tiempo, con sus ajustes y sus matices que haya que hacer. Podéis participar, Andy. ¿Quieres hablar? Bueno, había abierto el micro como ya íbamos a la parte, como creo que, bueno, yo creo que a mí la directiva, el espíritu, me escucha bien, ¿no, Abel? Perfectamente. Yo creo que la directiva era necesaria, absolutamente necesaria. Creo que si viniese mañana un extraterrestre y viese la directiva vería que ha habido detrás un argumento, o sea, un debate intensísimo y que de hecho, pues, en algunas cosas está cogido con pinzas, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿no? O académico, ¿no? Y la redacción cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Cómo se ha llegado
ahí. Hombre, si vemos que, por ejemplo, el artículo 15, que al principio, pues que es un derecho que se crea nuevo, ¿no? Un derecho afín que se crea nuevo, que al principio se concebía como un derecho que iba a durar 20 años y ahora dura 2 años, ¿no? Pues también de determinadas aclaraciones o limitaciones, como que no va a haber un derecho sobre las meras fotografías que se hagan de las obras que estén ya en el dominio público, ¿no? Que es el artículo 14, que a mí me parece también bastante relevante, ¿no? Bueno, yo creo que el equilibrio quizás no es el deseado, pero sí hay por lo menos un falso equilibrio o la solución menos no es la mejor solución, pero es la única a la que se ha podido llegar, y para mí sí es importante que quizá permanecerá, pero para mí sí es importante que haya armonía dentro de la Unión Europea y que no cada país ahora, porque creo que es una directiva muy amplia, desgraciadamente, y que permite, que tiene cierto margen de maniobra en determinados artículos, y espero que perdure, por un lado, porque eso es seguridad jurídica. Las empresas quieren seguridad jurídica, ya sean los creadores quieren seguridad jurídica, que perdure, pero obviamente pues creo que no es la mejor, ¿no? Solución a la que se podría haber llegado. A ver, si me permites. Adelante, Antonio, adelante. Gracias. A ver, si me permites, quería también aportar algo al debate, y no sin antes hacer algún comentario sobre algunas aportaciones que ha hecho Andy en su intervención primera, que me parecen interesantes, pero que quería también darle un enfoque que a lo mejor puede aportar también algo de luz al debate, ¿no? Cuando Andy ha mencionado la posición de la Comisión en relación a si el artículo 15 tenía que ser de gestión colectiva obligatoria o no, se refería a una contestación del comisario Breton a una pregunta de un europarlamentario checo, si no recuerdo mal, y que le contestaba pues que le parecía que no. Entonces, bueno, sin ninguna duda el comisario Breton es una autoridad y es una persona de máximo respeto, pero no de menos respeto es la presidenta de la Comisión, que esta misma semana pasada dijo que hay que poner coto a las grandes tecnológicas ya por una vez en la Comisión dentro de la Unión Europea. Y por último también, sin ninguna duda, el comisario Breton, como he dicho, es una persona de gran autoridad política, pero según yo tengo entendido, las directivas europeas no las debe reinterpretar la Comisión. Las directivas europeas las reinterpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, la opinión de la Comisión en este aspecto, una vez la directiva ya está aprobada, es, digamos, poco más que irrelevante. Deja de ser la opinión de una persona con mucha autoridad política. En relación a los derechos, si los derechos exclusivos pueden ser de gestión colectiva, ya lo ha mencionado Abel, hay muchísimos derechos que son exclusivos y que se gestionan a través de la gestión colectiva obligatoria. Y, por tanto, pues parece que no es discutible que el artículo 15 también podría gestionarse a través de este nuevo derecho de editores y autores de manera de gestión colectiva obligatoria y irrenunciable. Y, por último, también este mantra de la autorregulación que todos queremos. Vamos a ver, el problema que tenemos en estos momentos es que hay un abuso de posición de dominio, un oligopolio clarísimo en relación a las plataformas tecnológicas que permiten la gestión de contenidos a través de sus redes y a través de sus modalidades de explotación. Entonces, pues sí, todos querríamos autorregulación. Lo que se pide es que los que están hiperregulados no estén en una situación de desventaja o competencia desleal con los que no quieren regulación de ningún tipo. Ayer mismo, el consejero delegado de una de las cadenas más importantes de televisión española mencionaba este tema en relación también a la Ley General Audiovisual. Lo que no puede ser es que las televisiones españolas, europeas, estén hiperreguladas y tengan que competir con las grandes plataformas no europeas que hacen lo que les da la gana, precisamente al amparo de la libertad de empresa
y de la autorregulación. Entonces, me parece es un debate no técnico, es un debate político y yo creo que va a estar todo el rato dando vueltas alrededor de la transposición, más allá de los condicionantes técnicos que tienen desde un punto de vista jurídico la propia directiva. Muchas gracias, Javier. Sí, bueno, pues como Antonio me ha precedido en la toma de la palabra, pues bueno, yo tenía aquí varias cositas para comentar. El tema de los derechos exclusivos y la gestión colectiva obligatoria creo que ya está zanjado por Abel comparto la opinión de Abel y de Antonio. Y yo lo que creo que hay que tener en cuenta es que hay que ser realista. Aquella frase de que el papel lo soporta todo es rigurosamente cierto. Y es cierto que efectivamente, en principio, en un mundo ideal, pues la negociación individual sería posible. Pero hay que ser realistas y solo la gestión colectiva obligatoria garantiza que editores y autores vayan a poder obtener esa remuneración por el uso que terceros hacen de sus contenidos y es la única forma de gestión que les va a ofrecer esa transparencia que exige la directiva. La irrenunciabilidad, por otra parte, no es ninguna figura exótica. La irrenunciabilidad es una figura que aparece en diferentes campos del derecho cuando las partes negocian en situación de clarísima desigualdad. Y realmente me gustaría conocer un titular de derechos en el mundo, uno que pudiera negociar en una situación cercana de alguna manera a un mínimo de igualdad con unas grandes plataformas tecnológicas. Es decir, de alguna manera la irrenunciabilidad rescata los derechos de propiedad intelectual de los titulares y los libera de alguna manera del yugo de un algoritmo, nada más y nada menos. Y por otra parte, respecto al futuro de la directiva, yo creo que el futuro de la directiva depende en mucha medida de cómo la transpongamos los distintos estados miembros. Y por último, el tema, como muy bien decía Antonio, de la negociación colectiva a través de una gestión colectiva obligatoria, de la figura de la gestión colectiva obligatoria. Ella debe alcanzar. Este derecho tiene algo más o algo que va más allá del puro alcance individual. Recordemos que la directiva lo enmarca en la protección de la libertad y de la pluralidad de prensa. Por lo tanto, el ejercicio individual del derecho tiene que tener una parte subordinada a que se garantice ese derecho de igualdad y de libertad de prensa. De tal manera que, más allá de esa parte que sea de gestión colectiva obligatoria, por supuesto, los titulares de derechos podrán acordar con las plataformas otro tipo de cuestiones. Estoy pensando, por ejemplo, un periódico que quiera usar como comisionista para sus suscripciones a una plataforma digital y acuerde lo que le va a pagar por suscriptor que le lleve. En fin, ese tipo de cuestiones es distinta. Pero lo que es la gestión de derechos de propiedad intelectual, yo tengo bastante claro que siendo realistas, y todos conocemos la experiencia reciente francesa y la experiencia alemana de hace unos años, solo la gestión colectiva obligatoria garantiza las dos cosas, la transparencia y que autores y editores perciban la remuneración correspondiente. Muy bien. No sé si alguno queréis aportar alguna cosa más sobre esta idea. Creo que ha quedado suficientemente claras las posiciones y las razones por qué hay distintas posiciones. Es decir, por qué unos plantean un derecho irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria, aunque de configuración exclusiva, y otros, pues la directiva, al mantenerlo con carácter exclusivo, pues lo relegan a su ejercicio individual, que es lo natural, en un derecho exclusivo. Tal vez también enmarcado en esta especie de ola de liberalización que ya planteaba la directiva del 2014 sobre gestión colectiva. Pero bueno, esas son las dos posiciones que podemos centrar sobre el artículo 15 y, como decía, pues en la asociación clave, que son editores digitales, van más por la línea de la solución francesa, en tanto que Fedro vamos por la línea de lo que es el derecho irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria. Que lo de obligatoria, con que fuera ya de gestión colectiva, ya sería suficiente garantía para poderlo desarrollar, ¿no?
entiendo yo. Pero bueno, si es obligatoria, claro, ya en sí mismo hace que aunque sea renunciable, pues no se puede disponer de él a título individual. Muy bien, entonces, en torno al artículo 17, que es la explotación, aunque dice uso la directiva, como bien criticaba Andy, de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartirlos en línea. Sobre esto, yo también quería haceros una pregunta, y es si consideráis que es eficaz ese control que exige la directiva a los operadores y cómo creéis que se podría hacer ese control de contenidos por parte de los operadores de Internet. Si queréis, seguimos el mismo orden de intervención de la pregunta anterior. No sé si Andy estás preparado. Sí, sí, por no empezar primero, por dejar también a Antonio y a Javier si querían empezar ellos lanzando las primeras ideas. Seguimos el mismo orden para que sea más sencillo. Venga, bueno, entonces orden alfabético. Yo creo que el legislador europeo pues ya entendía que el régimen de exención de responsabilidad de la directiva de 2000 barra 31 pues ya estaba de alguna forma obsoleto o se había quedado obsoleto y después de 20 años de desarrollo de la sociedad de información yo creo que hasta tiene sentido, ¿no? Y yo soy de los que creo que al final del siglo pasado se discutía mucho la responsabilidad de los prestadores de servicios de información, de la sociedad de información e incluso pues no estaban estos servicios de compartición en línea, ¿no? Aunque no me gusta absolutamente nada la expresión, pero bueno, este tipo de servicios. Pero creo que tenía sentido para asegurar el desarrollo de la sociedad de información, ¿no? Por lo menos en una primera fase pues muy embrionaria. Yo creo que ya llevo muchos años en mi blog, casi extinto blog, hablando de que ese régimen pues tendría que revisarse y creo que se ha revisado y aunque pues cogió con pinzas este nuevo artículo 17, pero al final puede tener algo de sentido, ¿no? Aunque con muchos asteriscos, ¿no? Y con muchas excepciones. Cosas que a mí no me gustan de este artículo, pues nada más empezar ya te dice que estos servicios realizan actos de comunicación pública, ¿no? Y antes Antonio comentaba pues que es el TJUE el que tiene que resolver determinadas cuestiones y que aquí la comisión se meta, o el Parlamento, mejor dicho, se meta a afirmar que son actos de comunicación pública y al contrario, últimamente estamos viendo que el TJUE está considerando que determinadas cuestiones, pues, en sentencias célebres como el Corso y tal, que lo que creíamos que eran actos de comunicación pública, pues parece que ya no lo son, o lo que creíamos que eran conceptos de cada Estado miembro, como el concepto de originalidad, pues parece ahora que es un concepto autónomo de la Unión, pues creo que aquí hay una dicotomía o hay una cierta un intercambio de roles entre el Parlamento y el TJUE que desde luego, de nuevo, en aras de la seguridad jurídica nos inquietan o a mí me inquietan bastante, ¿no? Yo creo que el régimen del artículo 17, pues sin poder tampoco tener tiempo para desgranarlo de manera exhaustiva, pues en general que las plataformas que en general yo creo que en el día a día casi todas ya lo hacen, es decir, incluso la plataforma que muchas veces cuando leíamos los primeros borradores de esta directiva, veíamos el artículo 17, en algún momento creo que era el 15, los primeros borradores, parecía que estábamos leyendo el Google Content ID, o sea, el sistema que había implementado Google para la gestión de contenido. La mayoría de plataformas, o por lo menos las más grandes, creo que, pues, afortunadamente, y ha costado mucho trabajo, y eso lo saben mis compañeros, que ha costado muchísimo trabajo. Creo que casi todas las plataformas ya tienen unos sistemas más o menos articulados y unos protocolos más o menos sofisticados para la gestión de contenidos, que encima, además, este artículo 17 lo tenemos que leer con la Digital Service Act, es decir, que establece también otro tipo de mecanismos respecto a la moderación de contenidos
para estas grandes plataformas de Internet, ¿no? Y aún más respecto a la transparencia, respecto a la información que se tiene que publicar, respecto a los algoritmos que tienen que utilizar y a la decisión automatizada o las decisiones automatizadas, que en el artículo 17 no se habla expresamente, pero sí en el Digital Service Act, ¿no? En general, y sin tener tampoco demasiado tiempo, creo que ha hecho equilibrio el Parlamento con este artículo 17 y cargando de responsabilidad en algunos casos a los prestadores y descargándolas en otros, pues por ejemplo para los nuevos prestadores, para que una startup no se vea sometida a estas obligaciones que desde luego van a obligar a invertir mucho tiempo y obligar a ser juzgadores, ¿no? Y decir, este contenido infringe, no infringe y desde luego cuando tengamos la DSA, pues más todavía, ¿no? Antonio Fernández, por favor. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo lo que pido a nuestro legislador es que la transposición sea muy técnica y que realmente se limite a responder lo que le he escrito el artículo 17 de la directiva, ¿no? Me preocupa un poquito más también esto, en relación a lo que estaba comentando Andy ahora mismo, pues la discusión que está realizando ahora mismo dentro del ámbito de la Comisión y del Parlamento Europeo de la Digital Service Act. O sea, nos preocupa a las entidades de gestión agrupadas en ADPI, pues nos preocupa que se intente modificar el espíritu del artículo 17 precisamente por la puerta de atrás dentro de la normativa que pueda salir de Europa a través de la Digital Service Act, ¿no? Y esto es una preocupación creciente porque hemos visto documentos, incluso hemos visto una posición del gobierno español que precisamente prevé que hay este riesgo y por tanto nos alerta de que vayamos con cuidado precisamente por la posibilidad de que por la puerta de atrás la Digital Service Act contamine el espíritu del artículo 17 de la directiva. Y esto es una gran preocupación que tenemos que seguir de cerca. Bien. Javier, por favor. Sí, a ver, el artículo 17, como decía, tanto te decía primero Andy, pues tiene cosas que me gustan más y otras que me gustan menos. Lo que sí es cierto es que me preocupa efectivamente esta modificación o esta posible modificación por la puerta de atrás del contenido del artículo 17, porque también es cierto que para los titulares de derechos mejora la situación en la que se encuentran en relación con el marco que establecía la directiva del año 2000. Por otra parte, sobre cómo ejercitar el artículo 17, bueno, el artículo 17 tiene este sistema mixto, por llamarlo de alguna manera, de licenciamiento por un lado y solicitud de retirada por otro. El licenciamiento, pues los titulares de derechos veremos cómo lo pueden ejercitar, si es que quieren conceder licencias para que sus obras estén ahí, porque a lo mejor no quieren y ya está. Pero ahí se pueden establecer distintas formas de licenciamiento. Lo que yo tengo bastante claro es que la parte de vigilancia y solicitud de retirada solo se puede desarrollar a través de una asociación, de una entidad de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque resulta prácticamente imposible para cualquier titular llevar a cabo de manera particular e independiente esta vigilancia de qué se está haciendo con sus obras en las redes. De tal manera que la parte del licenciamiento tengo dudas, en la segunda no tengo dudas en el sentido de que tiene que hacerse a través de entidades, por ejemplo, las entidades de gestión colectiva. Y respecto a reivindicaciones que han quedado pendientes en esta regulación, sería, por ejemplo, la actividad que tiene lugar en los servicios de mensajería instantánea. Todos conocemos unos cuantos, que sobre todo en las obras de nuestro sector, en las obras de texto que pesan muy poco, se están intercambiando de manera brutal a través de estos grupos y donde la responsabilidad parece más diluida. De tal manera que es necesario continuar atentos a las nuevas formas de explotación, de uso, como queramos llamarlo, de las obras en los entornos digitales para buscar formas que efectivamente garanticen la protección de los derechos de los titulares. Muchas gracias, Javier.
Una penúltima cuestión que os planteo a los ponentes. Considerando la experiencia que toda la comunidad creativa ha tenido con el fenómeno YouTube, la complejidad y la dificultad de monitorizar sus obras cuando son explotadas a través de YouTube, os quería preguntar si creéis que este artículo 17 es una fórmula eficaz para conseguir el objetivo de que los gigantes de Internet puedan llegar a acuerdos con los creadores de contenidos para conseguir esto, para conseguir que esa utilización pueda monetizarse, o sea, puede convertirse en una remuneración económica que hasta ahora ha sido harto difícil y pingüe en general. Bueno, yo creo que has dado ahí, al final, vemos que estas directivas son jurídicas, obviamente, pero son el reflejo de un conflicto en el mercado, ¿no? Y de conflicto de intereses, como decía antes. Yo no creo que hoy en día, y ahí ya los tratados HOMPI en el año 96, yo creo que fueron absolutamente vanguardistas, ¿no? Ya en el año 96 veían un poco cómo sería ese futuro, cómo sería el futuro de Internet, poniendo énfasis en dos cuestiones tecnológicas, una las medidas tecnológicas de protección y otra la información para gestión de derechos y cómo, pues eso, las medidas anticopia y cómo los metadatos se podían utilizar o se iban a utilizar en entornos digitales, ¿no? En el futuro. Aunque hubo al principio de este siglo, ¿no? Una bastante oposición hacia las medidas tecnológicas de protección, hoy en día se utilizan por todos los servicios de forma absolutamente masiva y los acogemos los consumidores de manera pacífica, ya no hay esa lucha contra los DRMs, y creo que la información para la gestión de derechos pues es una herramienta esencial para que no solamente las entidades de gestión, sino en general cualquier titular de derecho pueda gestionar. Yo creo que hoy en día ya existe tecnología, en el año 2021, ya existe tecnología suficientemente solvente para no solamente monitorizar, y creo que las entidades de gestión, y EGA es la primera, ¿no? Que lleva ya más de 2 décadas utilizando tecnología para gestionar de la forma más eficiente posible su repertorio, pero todo el resto, creo que todos los utilizáis de forma muy, muy intensa y creo que de forma con mucha ambición de actualizar y de estar al día, ¿no? En ese sentido, creo que ya hay tecnología para no solamente monitorizar las explotaciones, sino también las infracciones, y que obviamente todo es susceptible de ser mejorado, pero que siempre, cada vez que se mejora, el pirata te va a hacer algo, pero que en general la tecnología ya eso no lo permite. Otra cuestión es la monetización, que tú dices, y ahí sí creo que todavía hay un desajuste en determinadas explotaciones, no en todas. Ahí vemos modelos de negocio en los que, y plataformas tecnológicas como Tidal, en los que los titulares de derecho están conformes con las regalías que se le liquidan, y en cambio en otros no. Yo creo que si vemos cómo estábamos hace 10 años, en el año 2010, pues creo que hemos avanzado muchísimo, y los titulares de derechos y también las plataformas, poco a poco se va creando un ecosistema muchísimo más equilibrado para todo el mundo. Creo que todavía tenemos que avanzar para que dentro de 10 años las plataformas ganen dinero, los creadores de contenido ganen dinero, y los usuarios pues también poco a poco nos vayamos acostumbrando a pagar por el uso de contenido que hace 10 años o hace 15 años era prácticamente impensable, y que espero que dentro de 10 años pues sea mayor para que le llegue más a los creadores de contenido, ¿no? Pero la tecnología creo que ya existe, el derecho estamos viendo que también está habiendo derecho, ya es una cuestión creo que de mercado, y que tendría que el mercado ajustarse. Antonio. Bueno, poco más que decir. Básicamente, entiendo que la gestión colectiva es el instrumento ideal para gestionar este tipo de derechos, precisamente por la gran atomización de titulares de derechos de propiedad intelectual, que tienen una posición de desventaja en la negociación con los grandes explotadores o las grandes compañías que explotan contenidos a través de sus plataformas. Por tanto, ante la aparición de nuevos modelos de negocio
que precisamente van a gestionar contenidos de terceros precisamente para dar viabilidad a su negocio, pues hay que mantener una negociación equilibrada que solo se puede conseguir a través de las entidades de gestión. Y yo creo que efectivamente hemos mejorado mucho los últimos 10 años, no hay ninguna duda que esto es así, pero tenemos que seguir mejorando porque realmente hay un gran desequilibrio entre la actividad económica que generan ciertas plataformas, especialmente las más importantes, tanto YouTube como Facebook, como Twitter y tal, y las regalías que reciben precisamente los creadores que precisamente son los contenidos que se ponen a disposición en este tipo de plataformas. Por tanto, tenemos mucho que trabajar y, por supuesto, la tecnología está a nuestra disposición y si algo ha demostrado precisamente la gestión colectiva es que hemos mejorado muchísimo en la utilización de la tecnología para identificar el derecho y luego identificar también el beneficiario. Por tanto, efectivamente estamos a favor de esta modalidad de utilización de la tecnología en beneficio del sistema. Javier, ¿quieres añadir algo al respecto? Bueno, muy poco. La verdad es que respecto a la parte del licenciamiento, en principio es una posibilidad del titular de los derechos licenciar la obra, desear que sus obras estén ahí a disposición en estas distintas redes y, desde luego, comparto la opinión de Antonio en el sentido de que aquellos que efectivamente deseen licenciar el uso, la explotación, la utilización de sus obras en estas plataformas, la idea de negociar con ellas de forma individual, pues parece francamente pues lo mismo, muy bonita sobre el papel, pero poco realista, de tal manera que yo creo que la interlocución de la gestión colectiva ahí también resultaría el instrumento más eficiente y más útil para el licenciamiento. Muchas gracias. Bueno, finalmente, algunos de vosotros, creo que casi todos, habéis mencionado la realidad, ¿no? De que a través de reglamentos dentro de la Unión Europea, como de la Digital Service, etcétera, pues puedan retocarse algunos de los aspectos que regula esta directiva. Y mi pregunta sería si esos elementos pueden ayudar a aclarar y a hacer más eficaz esta regulación o, por el contrario, podrían cambiar o distorsionar un poco el espíritu y el sentido de la directiva, por un lado, y vinculado a ello, preguntaría, según vuestro criterio, ¿cuál debería ser los objetivos prioritarios del legislador español, ¿no? para transponer esta directiva? Dado que pues, hay esa cuestión o esa doble opción de hacerlo de manera cuasi literal o apuntalando estas soluciones a estos dos artículos, o sobre todo al artículo 15, que es el más complicado. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, Abel, yo creo que, de hecho, internamente el DMA y el DSA en el sector jurídico de despachos de abogados lo vemos como algo muchísimo más rupturista y que va a cambiar las reglas del juego incluso más que esta directiva, ¿no? Que obviamente la directiva de derechos de autor es importantísima, pero el DMA y el DSA, por su ambición, creemos que va a cambiar y lo va a cambiar para todo el mundo, incluyendo para los titulares de derecho, para el sector cultural, y es una directiva que justamente, no son directivas, son reglamentos que justamente, o propuestas obviamente a día de hoy, que tratan de un poco poner determinadas reglas del juego en el sector tecnológico dentro del espacio económico europeo. Entonces, ahí, respecto a si va a cambiar, creo que sí, y sobre todo neutralidad, transparencia de algoritmos y un poco de equilibrio entre las partes, un poco en el sentido del reglamento de 2020, en el que también B2B, en el que se ponía también determinados cotos para intentar equilibrar las partes en un negocio, ¿no? Y respecto de qué tendría que hacer el legislador español, bueno, pues yo creo que ya lo he anticipado, ¿no? Yo creo que me gusta más el instrumento del reglamento que el de la directiva. Creo que el reglamento va hacia una mayor armonización
Y si lo que pretendemos tener es un mercado único digital, tenemos que tener reglas, las mismas reglas en España que en Francia que en Polonia. Y para eso, pues, el tener una directiva que después sea susceptible de 27 desarrollos independientes, y además esta directiva, que era muy amplia y fue directiva, yo creo, pues también por esas dificultades que había. Pero bueno, también el legislador europeo o la Comisión, cuando ha querido ser ambiciosa y sacar un reglamento, lo ha sacado, ¿no? Adelante, ¿no? Pero yo creo que pues, tendrían que los Estados miembros ir cuanto más de la mano posible, mejor, para que lo que se aprueba en Alemania o lo que se aprueba en Italia no difiera mucho de lo que se aprueba en España. Si eso supone adoptar una actitud un poco más francesa en el sentido de transposición literal, pues creo que desgraciadamente esa tiene que ser la mejor opción. Antonio. Yo lo primero que pediría en relación a la legislación española, en relación a la transposición de la directiva, es que inicie la tramitación, que estamos todavía en fase de preborrador, porque el primer borrador todavía no se ha sometido a audiencia pública y estamos todavía en una fase hiper preliminar, ¿eh? Por tanto, me parece que ya llevamos pues aproximadamente 2 años desde la entrada en vigor de la directiva y, por tanto, vamos francamente tarde en materia de tramitación legislativa en España. Por tanto, es lo primero que le pediría al legislador, ¿no? Que apriete el acelerador porque vamos tarde. Y reitero la posición en relación a tal. Yo, por supuesto, no conozco a profundidad el tema y Andy lo ha expresado muy bien. La información que tengo por parte de nuestros colectivos es la preocupación que tenemos que la Digital Service Act, un reglamento precisamente y tal, muy ómnibus, pues que modifique por la puerta atrás el espíritu del artículo 17, y esto nos preocupa y vamos a estar muy atentos y trabajando de forma coordinada a nivel europeo precisamente para que esto no sea un condicionante. Javier. Sí, pues bueno, en relación a los dos reglamentos, pues teniendo en cuenta sobre todo su naturaleza de reglamento y las diferencias fundamentales respecto a su aplicabilidad en relación con la directiva, pues yo sí que pediría que se recordara el carácter tuitivo de la directiva. Yo sé que ya me repito un poco, en el sentido de que la directiva lo que busca es ser el primer paso para restablecer el equilibrio perdido. Es decir, nos encontramos en una situación de desequilibrio en favor de las empresas tecnológicas y la directiva busca ser ese primer paso para dar o para intentar conseguir ese o volver a ese equilibrio perdido. Y a mí me da miedo que estos dos instrumentos normativos pues puedan debilitar esa intención de la directiva. Y respecto a la transposición de la directiva a la ley española, pues algo muy parecido. En determinados puntos donde la directiva no necesita aclaración, pues que quede ahí, y en aquellos puntos donde se precisa para fortalecer el derecho de los titulares pues yo creo que hay que ser valientes y sobre todo realistas. Yo he hecho varias apelaciones a este adjetivo, este adverbio. Hay que ser realistas y tomar las medidas que precisan la efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual. Y ahí, pues, respecto al artículo 15, la gestión colectiva obligatoria unida a la irrenunciabilidad del derecho. Muchas gracias. Pues muy brevemente vamos a dar paso a unas cuantas preguntas. Agradeceros vuestras intervenciones fantásticas a todos los ponentes de hoy y también a todos los seguidores que han hecho sus comentarios en el chat. Y brevemente os diría que, bueno, hay dos preguntas que se refieren a aspectos que hemos tratado hoy. Y una de ellas, la que formula Tamara Criado sobre el artículo 17, creo que ya ha quedado contestada en estas últimas intervenciones. La otra pregunta, que yo creo que se la podemos dirigir a Javier Hidalgo Olarte,
formula Patricia Fernández y se pregunta si los periodistas tienen derechos de autor, a pesar de que se trata, según ella, de obras colectivas y su trabajo lo hacen bajo contrato de trabajo o por encargo. Y además ceden sus derechos de manera expresa en los contratos. Bueno, yo antes he mencionado que efectivamente el periódico es una obra colectiva con carácter general y que las aportaciones que constituyen o que forman o que se integran en el periódico pueden tener distintas, no obstante ser el periódico con carácter general una obra colectiva, podrían tener distintas valoraciones. Es decir, la obra colectiva es el paraguas, ese paraguas puede tener distintas columnas que son las que constituyen esa obra colectiva, pero puede haber aportaciones que no formen parte de esa obra colectiva. De ahí que yo mencionara que la seguridad jurídica que ofrece un sistema de licencia otorgado por una entidad de gestión colectiva. Por lo tanto, puede haber casos en los que efectivamente, porque el artículo 15 reconoce ese derecho, pero el mismo considerando 59 hace alusión a la tradición jurídica y a la estructura contractual de la cesión de derechos. De tal manera que habría que estudiar los casos concretos, pero en determinados supuestos, por supuesto, que podría haber una participación. Por otro lado, Conchi Intangicia planteas o hablas de la transparencia del reparto a las entidades de gestión y si se conoce algún sistema de reparto de alguna entidad de gestión. Yo le diría que sí, que todos los repartos, todas las normas son públicas y en concreto la institución que yo me digno en dirigir, que es AISGE, pues las tiene a su disposición para, si las quiere estudiar, examinar, incluso ver los procesos de distribución que son transparentes, incluso más transparentes que el agua. Entonces, que me quedo a su disposición, no hace falta que la contestemos porque yo creo que ya está contestado. Y luego, José Luis Medina hace varias preguntas en torno a cómo se gestiona la cuenta privada de otros derechos aquí en la Unión Europea. Y Miriam García incluso llega a preguntar que por qué se apoya tan poco a los emprendedores, entiendo que también creadores en España. Bueno, son aspectos que se desmarcan ya un poco, se sale un poco del ámbito de nuestro debate de hoy y creo que no deberíamos entrar a ello porque abriría otro webinar, ¿no?, para hablar de la copia privada, nada más y nada menos. Y del tema de la creación y de los emprendedores, pues lo mismo, ¿no? Sería un debate amplio, pero agradezco igualmente sus preguntas. Y con esto yo agradeceros a todos, sinceramente, a todos los que habéis participado, a todos los que nos han seguido este evento, a los que han formulado preguntas, a los que han hecho aportaciones. Muchísimas gracias y espero que sea una primera experiencia satisfactoria para poder seguir analizando aspectos importantes que nos afectan a todos desde una perspectiva más sosegada que lo que es el día a día y las cuestiones políticas, ¿no?, que siempre van implementadas en este asunto. Espero haya sido de vuestro interés y no quiero acabar sin recordaros que estos y otros muchos temas que plantea el derecho de autor y sobre todo en su desenvolvimiento en el contexto de las nuevas tecnologías digitales los vamos a analizar a fondo y desde perspectivas diversas, pero siempre al máximo nivel profesional y práctico. Diploma de alta especialización que iniciará la Universidad Complutense a través de la Escuela de Práctica Jurídica el próximo 23 de febrero, que invito a los profesionales o a personas que trabajen con ellos a que se puedan inscribir en este nuevo curso, que es una nueva forma también de afrontar la propiedad intelectual a fondo y de una manera exhaustiva para poder ir desarrollando y prestar servicios a clientes en una línea pues y equilibrada, que es lo que estamos intentando en todo caso. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias y un placer.